Título: Mi vecino me dijo que yo era insignificante. Lo que pasó con su mansión lo cambió todo. Ricardo Fuentes, un ingeniero civil recién egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, se levantaba cada día antes del amanecer en su pequeña casa de Iztapalapa. El zumbido constante de los ventiladores en verano, el olor a café de olla y a tortillas recién hechas por su madre, doña Elena, era el despertador más confiable. El sol aún no asomaba del todo sobre el horizonte tapizado de cables y antenas, pero el bullicio de la ciudad ya se filtraba por las ventanas semiabiertas. El claxon impaciente de los microbuses atestados, el pregón lejano del tamalero anunciando su mercancía humeante, el ladrido incesante de los perros callejeros que patrullaban las calles. Ricardo compartía el modesto hogar con doña Elena, una mujer de unos 60 años, con sus manos curtidas por décadas de trabajo y su sonrisa siempre dispuesta, quien con un sacrificio inmenso había sacado adelante a su único hijo desde que don Genaro, su padre, los dejó repentinamente, víctima de un accidente laboral en una construcción mal supervisada años atrás. Esa pérdida temprana había marcado profundamente a Ricardo, forjando en él una determinación férrea, una pasión inquebrantable por la ingeniería y un profundo respeto por el trabajo bien hecho, especialmente en su campo. Le había inculcado la creencia de que la integridad no tenía precio y que una estructura, al igual que la vida, debía tener cimientos sólidos. Su rutina era inmutable, casi un ritual. Una ducha rápida con agua tibia, si la presión en la toma municipal lo permitía. Un desayuno ligero pero nutritivo mientras escuchaba las noticias en la radio vieja de transistores. Y luego la travesía en transporte público. 2 horas y media de viaje en promedio los separaban de las zonas de obra en las opulentas lomas de Chapultepec, Interlomas o Santa Fe, donde, con suerte, conseguía empleos temporales de supervisión o asistente en proyectos de construcción. A menudo era subcontratado por empresas pequeñas que apenas le pagaban lo justo para ayudar en casa, comprar los libros técnicos que tanto ansiaba y cubrir sus propios gastos básicos. Pero Ricardo no se rendía. En su mente construía castillos en el aire, soñaba con fundar su propia constructora, una donde la calidad, la ética y la seguridad fueran valores innegociables, muy diferente a la precariedad y la corrupción que veía a diario en la industria, donde el ahorrar en materiales o en estudios era la norma. Un mediodía caluroso y pegajoso de mayo, de esos que en el Valle de México anuncian la inminente llegada de la temporada de lluvias torrenciales, Ricardo recibió la llamada que creyó sería su gran oportunidad, el trampolín para su carrera. Era de Arquitectura y Construcciones Salazar, una de las firmas más grandes y ostentosas del país, propiedad de Armando Salazar, un hombre cincuentón, de reputación implacable y conocido en el gremio como el magnate. Le ofrecían un puesto temporal como asistente de supervisión en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, la construcción de su propia mansión. No era cualquier casa, sino una fortaleza de lujo desmedido en un exclusivo terreno de Bosques de las Lomas, en el poniente de la ciudad. La obra era faraónica, con 5 niveles, sótanos excavados a pulso en la roca viva, múltiples albercas infinitas que prometían vistas espectaculares y una fachada que parecía competir con el firmamento. Todo esto se erigía sobre un terreno aparentemente ideal, en una ladera con vistas impresionantes, pero que Ricardo sabía, por las mañanas de estudio en la biblioteca de la universidad revisando atlas de riesgo, que requería un análisis geotécnico exhaustivo por su ubicación en una zona de barrancas, rellenos antiguos y alta sismicidad. Ricardo se sentía eufórico, un nudo de nervios y emoción en el estómago. Esta era su oportunidad dorada de mostrar su valía, de aprender de los grandes tiburones del sector. Sin embargo, la realidad fue otra, cruda y descorazonadora. Desde el primer día, Armando Salazar se mostró como un hombre prepotente, de mirada gélida y sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos. Vestía trajes de diseñador impolutos, incluso en medio del polvo y el ruido de la obra, y su voz resonaba con una autoridad pétrea que no admitía cuestionamientos ni sugerencias. Trataba a todos los empleados, desde los albañiles que sudaban la gota gorda hasta los ingenieros subalternos como Ricardo, con un desdén palpable, como si fueran meros instrumentos desechables en su grandioso esquema. Unas semanas después, mientras Ricardo se hundía en los planos de cimentación y los informes de suelo, bebiendo café frío en la improvisada oficina de obra, notó algo inquietante. Los estudios geotécnicos presentados por la empresa contratada por Salazar para esa fase eran,
a su juicio, superficiales, casi de relleno, como si hubieran sido hechos a la prisa o con la intención de cumplir un requisito mínimo. No consideraban con suficiente profundidad las problemáticas capas de arcilla expansiva, comunes en la región, ni la posible presencia de fallas geológicas menores en la zona, que aunque invisibles, podían generar puntos de debilidad estructural. Había un riesgo, pequeño pero real y progresivo, de asentamientos diferenciales y serios problemas de drenaje en las bases de la estructura, especialmente en la parte que daba a la barranca, justo donde se planeaba la enorme alberca y las terrazas. Ricardo, con su habitual meticulosidad y un sentido de responsabilidad heredado, preparó un informe detallado con sus observaciones, respaldado por cálculos preliminares y sugerencias para refuerzos estructurales adicionales y un sistema de drenaje más robusto. Creía que era su deber profesional advertir. Con el corazón latiéndole a mil, como si fuera a salírsele del pecho, se armó de valor y se acercó a Salazar durante una de sus inspecciones matutinas. El aire estaba cargado de polvo y el olor a cemento fresco. «Disculpe, señor Salazar», empezó Ricardo, extendiéndole los planos doblados y su informe, con una mezcla de respeto y nerviosismo. «He estado revisando los estudios de suelo y tengo algunas preocupaciones sobre la cimentación de la sección suroeste de la mansión, cerca del área de la alberca principal. Considero que sería prudente realizar estudios más a fondo, quizás con perforaciones adicionales, y reforzar con micropilotes o un sistema de losa de cimentación más rígido. Dado el tipo de suelo y la intensidad de las lluvias que se avecinan, que prometen ser intensas este año», Salazar, con un gesto de impaciencia que revelaba su irritación, tomó los papeles con dos dedos, los hojeó apenas, sin inmutarse por los gráficos y las ecuaciones, y soltó una carcajada seca, hueca, que hizo que varios capataces cercanos y algunos inversionistas de traje pulcro voltearan a ver la escena. «Pero miren a este, ¿cómo te llamas, Fuentes?» «Ah, sí, el ingeniero de Iztapalapa», dijo con tono burlón, enfatizando el origen de Ricardo con un desprecio evidente que lo hirió profundamente. «Deja de perder mi valioso tiempo con tus teorías de manual, muchacho. Mis ingenieros, los que de verdad saben, llevan décadas construyendo imperios sin tus preocupaciones de estudiante. ¿Crees que no sé lo que hago? ¿Crees que un don nadie como tú, recién salido de la universidad, va a venir a enseñarme sobre construcciones de verdad? No tienes ni la más mínima idea del tipo de proyectos que manejo. Tus ideas son para casuchas, para viviendas de interés social en colonias de porquería, no para una verdadera mansión. Esta es una obra de arte, una declaración de poder y riqueza, no un simple edificio que necesita de tus consejos de novato». Luego, con una mirada helada que perforó a Ricardo hasta el alma, añadió, elevando la voz para que todos los presentes, incluidos los obreros que ya habían detenido su labor, escucharan el escarnio: «Tú eres un engranaje insignificante en mi maquinaria, Fuentes. No eres más que un peón prescindible. Ocúpate de cargar los materiales, de limpiar el área o de lo que sea que hagan los de tu calaña, pero no te atrevas a cuestionar mi visión ni mis decisiones. Si quieres seguir teniendo tu chambita aquí, dedícate a lo tuyo y calladito. ¿Entendido? No quiero volver a oír una palabra tuya sobre problemas o riesgos». Las palabras de Salazar cayeron sobre Ricardo como un peso de plomo, aplastándolo. La humillación fue pública, palpable, el aire se hizo denso con la vergüenza. Los demás trabajadores bajaron la mirada, algunos con lástima genuina, otros con la indiferencia que solo el miedo a perder el empleo infunde. Ricardo sintió un nudo amargo en la garganta, sus orejas se pusieron rojas de vergüenza y una rabia contenida le quemó por dentro. Su informe, cuidadosamente elaborado, fruto de horas de estudio y análisis, terminó arrugado y tirado en un bote de basura por el propio Salazar, quien antes de dar la espalda y alejarse altivamente, le espetó con una amenaza velada: «Y si sigues con tus ideas innovadoras, te juro por lo más sagrado que me encargaré personalmente de que no vuelvas a conseguir un empleo en ninguna constructora decente de esta ciudad. A ver si sigues de visionario entonces, con tu título recién estrenado y sin un peso en el bolsillo». Esa tarde, Ricardo regresó a casa con el alma hecha pedazos, el eco de insignificante resonando en su cabeza. Doña Elena lo encontró cabizbajo, sin su habitual brillo en los ojos, los hombros encorvados. Al ver el rostro sombrío de su hijo, no necesitó preguntar mucho, la angustia era evidente. «Mi amor, ¿qué te hicieron en esa obra de gente sin corazón?», le dijo, abrazándolo con ternura y frotándole la espalda con sus manos cálidas.
Ricardo le contó todo, la voz entrecortada por la emoción, la vergüenza aún quemándole la piel. Me dijo que soy insignificante, mamá, que mis ideas no valen nada, que soy un don nadie, que soy solo un ingeniero de Iztapalapa y que mis preocupaciones eran teorías de manual. Doña Elena, aunque adolorida por el sufrimiento de su hijo, no permitió que la amargura se apoderara de él. Con su sabiduría sencilla pero profunda, le dio una lección de vida. Ricardo, mi hijo, las palabras de un hombre mezquino solo valen lo que tú permitas que valgan. Tú crees que eres insignificante. Tú, que te mataste estudiando día y noche, que tienes la inteligencia de tu padre para los números y la perseverancia de tu abuelo para no rendirse. Esa gente, los Salazar de este mundo, solo ven el dinero, no el valor de las personas ni la verdad de sus conocimientos. Recuerda siempre lo que te decía tu papá. Las obras se caen, pero los principios y la integridad perduran. No le respondas con la misma moneda, hijo. Demuéstrale no con palabras vacías, sino con tu trabajo, tu verdad y tu conocimiento, quién eres realmente y cuál es el valor de lo que tienes para decir. Las palabras de su madre, lejos de ser un consuelo pasajero, encendieron una llama silenciosa y obstinada en Ricardo. La humillación se transformó en una obsesión silenciosa, un motor interno. Él no respondería con gritos ni confrontación, ni tampoco buscaría la revancha instantánea. Su respuesta sería la quietud de la observación paciente, la solidez inquebrantable del conocimiento y la precisión de la ingeniería. Decidió que Salazar no solo había ofendido su inteligencia y su dignidad, sino la memoria de su padre, quien siempre abogó por la seguridad y la honestidad en la construcción, valores que Salazar pisoteaba. Ricardo, ya despedido de la obra de Salazar poco después del incidente, bajo el pretexto de una reestructuración y reducción de personal, no se detuvo. Consiguió un trabajo como supervisor de obra en una pequeña constructora familiar que edificaba viviendas de clase media en Azcapotzalco. Un empleo modesto pero estable, que le daba seguridad económica y la oportunidad de aplicar sus conocimientos. Sin embargo, en sus ratos libres, la mansión de Salazar se convirtió en su proyecto personal, un estudio de caso en la negligencia. Conectó con antiguos compañeros de la facultad que trabajaban en topografía, geotecnia y evaluación de riesgos, pidiéndoles discretamente acceso a mapas de riesgo actualizados de la Ciudad de México, estudios de microzonificación sísmica de la zona poniente y registros históricos de lluvias en la delegación Coajimalpa, donde se asentaba la mansión. Empezó a usar software de modelado estructural y análisis de suelos en la biblioteca de la universidad, dedicando horas a simular escenarios de carga, a calcular la capacidad portante de los suelos bajo diversas condiciones de humedad, a prever posibles fallas bajo la presión de las lluvias extremas. Cada cifra, cada gráfico, reforzaba sus advertencias originales. Con una cámara básica, un regalo de cumpleaños de su madre años atrás, Ricardo hacía paseos por las cercanías de la mansión de Salazar los fines de semana. Desde puntos estratégicos en la barranca adyacente, con el pretexto de disfrutar la naturaleza o hacer ejercicio, tomaba fotografías discretas de la progresión de la obra. Notaba con creciente preocupación cómo los acabados de lujo, los mármoles italianos y los ventanales panorámicos avanzaban a toda velocidad, mientras la base de la estructura, esa parte crucial que él había advertido que necesitaba refuerzos, permanecía tal como él la había visto, sin los micropilotes adicionales ni el sistema de drenaje reforzado que había sugerido. Era evidente que Salazar había ignorado por completo sus advertencias, priorizando el ahorro y la estética sobre la seguridad y la durabilidad. Ricardo observó grietas incipientes en los muros de contención recién levantados, fisuras casi invisibles a simple vista, pero que revelaban una tensión subyacente y movimientos de terreno. Los sistemas de drenaje que se instalaban parecían insuficientes para manejar el caudal masivo de agua de la inminente temporada de lluvias torrenciales. Pasaron 8 meses de esta silenciosa vigilancia. La mansión de Salazar estaba casi terminada, un coloso de cristal, acero y mármol que se erguía desafiante sobre la barranca, una declaración de poder y opulencia. Armando Salazar ya se había mudado y la revista Arquitectura Contemporánea le dedicaba un reportaje de portada, ensalzando su visión audaz, su genio constructivo y su obra maestra de la ingeniería moderna. Ricardo leyó el artículo con una mezcla de amargura por la injusticia y una extraña, fría sensación de premonición. Su trabajo en Azcapotzalco iba bien, pero la sombra de Salazar y la humillación aún lo perseguían como un eco molesto.
Luego llegó la temporada de lluvias de ese año. Fue una de las peores en décadas para la Ciudad de México, un auténtico diluvio. Días y noches de aguaceros ininterrumpidos, el cielo encapotado permanentemente, las calles convertidas en ríos. Los noticieros reportaban inundaciones en varias delegaciones, desgajamientos de laderas en las zonas altas y el colapso de algunos muros de contención en zonas de alto riesgo. Ricardo seguía con nerviosismo obsesivo las noticias meteorológicas y los reportes de protección civil. Sabía que la mansión de Salazar estaba en una de las zonas más vulnerables. Una noche tormentosa, mientras cenaba con su madre, el teléfono de Ricardo vibró con un mensaje urgente. Era de su antiguo compañero de universidad, David, que, ironías de la vida, trabajaba para una pequeña empresa de topografía que a veces hacía trabajos de levantamiento para el magnate. El mensaje era breve y contundente. Ricardo, ¿te acuerdas de la mansión de Salazar? Está en graves problemas. Las lluvias, se vino abajo parte de ella. Te lo dije. Tú lo dijiste. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Dejó el tenedor y encendió la televisión, sintonizando de inmediato el noticiero local que transmitía en vivo. Las imágenes que aparecieron en la pantalla eran impactantes y desoladoras. La cámara aérea de un helicóptero mostraba una parte de la majestuosa mansión de Armando Salazar en ruinas, como si un monstruo la hubiera mordido. La enorme alberca infinita, que una vez pareció flotar ingrávida sobre la barranca, se había desprendido por completo, deslizándose ladera abajo en un amasijo de concreto y escombros, llevándose consigo parte de la enorme terraza de mármol, los muros de contención que Ricardo había fotografiado con sus grietas incipientes, y una sección significativa del ala oeste de la casa. Enormes grietas serpenteaban como venas rotas por la fachada principal que aún quedaba en pie, y el jardín de diseño, recién inaugurado y alabado en revistas, era ahora un lodazal intransitable, una cicatriz en el paisaje. La estructura principal, aunque no se había derrumbado por completo, mostraba daños severos, con pilares expuestos y un asentamiento diferencial alarmante, lo que la hacía inestable, peligrosa e inhabitable según los primeros peritajes. El reportero, con voz grave y un evidente tono de sorpresa, explicaba que las intensas y prolongadas lluvias habían provocado un reblandecimiento masivo del suelo y que las fallas en la cimentación y los sistemas de drenaje subterráneo habían colapsado estrepitosamente, incapaces de soportar la presión hidrostática del agua y la inestabilidad inherente del terreno. Expertos en ingeniería geotécnica, consultados en el noticiero, hablaban de errores catastróficos y prevenibles en el diseño estructural y la evaluación geotécnica inicial. Las imágenes pasaron a mostrar a un Armando Salazar pálido, desaliñado, con el rostro desencajado y la camisa empapada por la lluvia, rodeado de ingenieros y peritos, discutiendo acaloradamente con ellos, la autoridad en su voz quebrada por la desesperación y el miedo. Su traje impoluto estaba ahora manchado de lodo y escombros. Su rostro reflejaba una mezcla de ira impotente, terror y humillación pública. La obra maestra de su vida se había convertido en su mayor vergüenza, un monumento a su arrogancia y negligencia. Las aseguradoras, con letras pequeñas y cláusulas de negligencia estructural comprobada, ya se lavaban las manos. La inversión, estimada en cientos de millones de pesos, era una pérdida total, incalculable, un pozo sin fondo de demandas y responsabilidades. Ricardo miró la pantalla. No sintió euforia ni un deseo de venganza cumplido, sino una tristeza amarga por la confirmación de su predicción y la validación dolorosa de que Salazar había puesto su ego, su vanidad y su avaricia por encima de la seguridad y la vida humana. Su madre, a su lado, le tomó la mano con fuerza, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y melancolía. «Ves, mi amor, la verdad siempre encuentra su camino, nunca fuiste insignificante. Tus palabras valían, solo que él no quiso escuchar. El escándalo fue mayúsculo, sacudiendo los cimientos del sector de la construcción en México. La prensa se volcó sobre Armando Salazar, revelando una larga lista de recortes de costos en otros proyectos, sobornos para obtener permisos, agilizar inspecciones y evadir regulaciones. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva y varias demandas se acumularon en su contra. Salazar, el intocable magnate, enfrentaba no solo la ruina financiera y la pérdida irreversible de su mansión, sino también la pérdida total de su reputación, el fin de su imperio y posibles cargos penales por fraude y negligencia. Las imágenes de su mansión derruida se volvieron virales en redes sociales.
un cruel y persistente recordatorio de la fragilidad de la riqueza y el poder construidos sobre cimientos débiles e inmorales. Para Ricardo, la vida siguió su curso, pero con un matiz diferente, con un nuevo propósito. La noticia de la debacle de la mansión de Salazar se extendió como reguero de pólvora por todo el gremio de la construcción. Y de alguna manera, las historias de un joven ingeniero meticuloso y ético que había advertido sobre los problemas, pero había sido despedido y humillado por el magnate, empezaron a circular. Antiguos compañeros de trabajo y de facultad, algunos de ellos testigos directos de la humillación, confirmaron la versión de Ricardo, realzando su previsión y su valentía. Su meticulosidad, su ética inquebrantable y su profunda capacidad de análisis fueron finalmente reconocidas. Pocos meses después, con los ahorros que había juntado con esfuerzo y un pequeño préstamo de su tío, Ricardo fundó Fuentes Ingeniería y Estructuras. Empezó con proyectos pequeños pero importantes. La revisión estructural de edificios antiguos en colonias históricas, la supervisión de construcciones de viviendas unifamiliares para clientes que valoraban la seguridad, consultorías para pequeños desarrolladores que buscaban calidad y transparencia, algo raro en el ambiente. Su reputación crecía lenta pero sólidamente, basada en la confianza y el boca a boca. Nunca usó el incidente de Salazar para promocionarse directamente, pero la historia era conocida, un testimonio silencioso de su integridad y su profesionalismo. Un día, caminando por las calles atestadas del centro de la ciudad, un par de años después, Ricardo vio a Armando Salazar. Ya no vestía trajes caros y pulcros. Iba con ropa sencilla, desaliñado, el cabello cano y revuelto, el rostro avejentado y la mirada perdida, como si cargara el peso del mundo. Pasó a su lado, entre la multitud indiferente, sin reconocerlo. Ricardo no sintió euforia ni un agridulce sentimiento de triunfo, solo una profunda confirmación de que la verdadera fortaleza de un hombre no reside en el tamaño de su mansión ni en el grosor de su billetera, sino en la solidez de sus principios y la rectitud de su actuar. Su voz, que una vez fue silenciada y tildada de insignificante, había resonado al final, no en palabras, sino en la cruda realidad de una estructura colapsada, en la verdad innegable que se impone a la arrogancia. Ricardo siguió su camino, sintiendo el peso de su maletín lleno de planos y proyectos futuros, pero también la ligereza de una conciencia tranquila y el orgullo de construir su propio futuro, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos firmes y honestos, guiado por la memoria de su padre y la sabiduría de su madre. Su insignificancia, como Salazar la llamó con tanto desprecio, había sido en realidad la semilla de su ascenso, la piedra angular de su propia, humilde pero sólida fortuna.